Ay, es que la verdad he tratado de todo y no sé cómo más hacer para manejar esas malas influencias que están rodeando a mi adolescente. Ay, es que la verdad es preocupante para mí esas malas influencias que están llegando a la vida de mi hijo adolescente. La verdad, la verdad no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo continuaremos aprendiendo juntos cómo manejar las malas influencias de tu adolescencia. ¿Deseas aprender mucho más de este tema? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos sobre esto. ¿Listo? Bueno, me alegra encontrarte aquí porque significa, ok, necesito ampliar sobre muchas más herramientas para manejar las malas influencias de mi hijo adolescente. Si no sabías, quiero contarte que este tema lo estoy haciendo en dos partes. La parte número 1 te la comparto aquí para que vayas y la revises y sepas, ok, ahí hay muchas más herramientas para manejar las malas influencias de mi adolescente y luego de verlo puedes volver aquí a esta parte número 2. Y entonces, como recapitulando lo que veíamos en la parte número 1 de este tema, te decía, ok, es importante tener una mirada amorosa, una mirada respetuosa, una mirada consciente de la rebeldía, de la adolescencia y aprender a tener esa firmeza y esa amabilidad cuando se hable de este tema de las malas influencias en la adolescencia, ¿sí? Básicamente son personas que no son aconsejables que rodeen la vida de tu adolescente, porque van a hacer que caiga en una o varias conductas de riesgo. Consumo de alcohol, cigarrillo, drogas, alguna conducta adictiva, enfermedades de transmisión sexual, sexo sin protección, en fin, ¿sí? Porque tienden a ser esas malas influencias personas que rodean la vida de tu adolescente que en realidad no respetan normas, ¿sabes? No respetan límites, no respetan lo establecido, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Puede que estés diciendo también, Gina, pero es que la adolescencia es una etapa muy difícil, no sé cómo manejar la rebeldía. Aquí abajo te comparto más información sobre estos temas que he hablado en años anteriores para que puedas ampliar, conocer y entender mucho de lo que sucede en esa época, en esa etapa y qué hacer con esa rebeldía. ¿Listo? Ahora, aquí entonces para ya cerrar este tema vamos a desarrollarlo alrededor de 7 claves. ¿Listo? Clave número 1 entonces. Ten expectativas realistas sobre las amistades de tus hijos. Es decir, en el mundo ideal, un papá, una mamá, un cuidador primario de esos adolescentes desearía, ¿cierto? Que solo se rodeara de amistades que fueran muy buenos estudiantes, que tuvieran muy buena disciplina, que a nivel familiar todo lo tuviera bien. Pero en el mundo real no sucede eso, ¿sí? Es decir, algunas amistades de tus hijos sí, académicamente estarán bien, sí, disciplinariamente estarán bien, estarán en lo más alto. Otras estarán en el rango, otras en una o dos de esas áreas tendrán ciertas dificultades, ¿sí? A nivel académico, a nivel disciplinario, a nivel familiar, ¿sí? Y por eso es importante tener expectativas realistas, entender que así como cuando tú tienes amistades, todas no son iguales, así sucederá en la vida de tus hijos. Importante tener eso presente. La clave no es que las amistades de tu hijo son perfectas, sino aterrizar tu expectativa y darte cuenta, ok, confiar en estas herramientas de las que yo he nutrido a mi hijo. ¿Listo? Que igual, si sientes que en la infancia, tal vez por una o varias razones, no pudiste nutrir de las herramientas que has aprendido recientemente, pues nada, no te sientas culpable, sino comenzar a trabajar para crear y fortalecer ese vínculo y comenzar a nutrir las herramientas ahorita. ¿Listo? Clave número 2 entonces.
Enseña a tu hijo adolescente a usar su voz asertiva, ¿sí? Para que pueda poner límites. Básicamente, ¿esto en qué ayuda a tu hijo? Cuando no esté de acuerdo con algo que quieren hacer a personas cercanas a él, o con alguien que le propone hacer algo que él considera que no está bien, enseñarle a tu hijo a usar su voz asertiva, a poner límites, a decir, no me gusta que me obligues a tirarle esto al compañero de adelante. La próxima vez, si quieres hablar con ese compañero, pues lo llamamos del hombro y listo, pero no tirarle algo porque podemos lastimarlo. Que tu hijo sepa reconocer y saber poner límites le hace darse cuenta, ok, mi voz es importante, habrá cosas que otros me pidan las que estoy de acuerdo, habrá cosas que otros me pidan y no estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, puedo poner el límite. Ay, mira, pero es que no sé cómo hacer eso. Igual aquí te comparto para que revises cómo enseñarle a tu hijo adolescente todo ese tema de los límites. ¿Listo? Clave número 3 entonces, promueve en tu hijo el enfoque de soluciones. Básicamente, cuando a tu hijo se le presenta alguna situación difícil, sea esperada, sea inesperada, sentarte con tu hijo y decirle, ok, ayudarle poco a poco a crear esas conexiones que activen esos lóbulos prefrontales. Es decir, sentarte con tu hijo y cuando tengas esa situación difícil y decirle, bueno, mamá, es que me pasó esto en el colegio y la verdad no sé qué hacer, esto, lo. Dejas que se descargue, te cuente toda la situación y le dice, ¿y qué has pensado de esa situación? ¿Cómo te gustaría resolverla? Le puedes dar incluso dos opciones. Puedes hacer esto o puedes hacer esto. ¿Qué prefieres? Y lo ayudas a poco a aprender a que cuando haya alguna situación difícil, busque solución. No se quede enganchado al problema, a la dificultad, ¿sí? Clave número 4. Exprésate con firmeza y amabilidad con tu hijo, ¿sí? Con tu hijo adolescente. Es decir, cuando sientas que hay malas influencias en la vida de tu hijo adolescente, háblale de los peligros de esa situación para su vida. Hijo, si aceptas, qué sé yo, guardarle cosas robadas a otras personas, pueden culparte a ti en el colegio de que te haya robado algo, te pueden poner matrícula condicional, puedes tener que estudiar luego en otro colegio. Es decir, no se trata de prohibirles, ay, no hagas esto, te prohíbo que guardes cosas robadas en tu mochila, en tu morral. Porque eso solo va a hacer que se active mucho más esa rebeldía de tu hijo y te diga, ¿no? ¿Cómo así? Y van a caer en un conflicto. En lugar de prohibir, vas a explicar. Hijo, por esto no es recomendable que guardes objetos, cosas robadas a otras personas. ¿Por qué no es recomendable que haga eso? ¿Sí? Recuerda, pasa de prohibir a explicarle. Hay un ejemplo que yo digo mucho y es que normalmente con los adolescentes sucede algo y es que los adultos tienden a decirles, ay, no hagas esto, no hagas lo otro, no hables con fulano, no salgas con esta persona, en fin. Pero rara vez les decimos el por qué. Entonces al prohibir, no hagas esto, no hagas lo otro, simplemente lo que hacemos es alimentar esa curiosidad de ese adolescente. Lo acercamos más al peligro, no lo alejamos con argumentos. Mientras que al explicarle, lo alejamos con argumentos y le damos un criterio propio, ¿sí? Importante tener eso presente. Clave número 5 entonces. Promueve el valor de la responsabilidad en tus hijos. Básicamente, enséñale a tu hijo, ok, hay ciertos deberes, ciertas obligaciones que es importante que sepas que tienes en este momento en tu vida. Hoy son estas, más adelante serán otras. Y cuando se adquiere un compromiso es clave cumplirlo. Por ejemplo,
Cuando se inicia un nuevo año escolar, el compromiso es que se va a entrar a una hora, se va a salir a otra hora, dentro del colegio se van a hacer unas actividades, se van a hacer lo mejor posible, algunas se harán dentro del colegio, otras se mandarán a la casa para que se hagan poco a poco de forma independiente. Y básicamente, digamos, ¿por qué? Esto ayudará a que tu hijo entienda, ok, hay cosas que es importante que yo cumpla, algunas tal vez son agradables, tal vez otras no tanto, como por ejemplo, en mi caso personal recuerdo mucho que no me gustaba mucho matemáticas, pero pues igual hacía eso porque aprendí que entre más rápido hiciera esas actividades, más rápido saldría eso. Al promover esa responsabilidad en tus hijos, se van a dar cuenta, ok, es que toda acción tiene una consecuencia. Favorable o desfavorable depende de mis acciones, depende de mi comportamiento. Clave número 6 entonces. Conoce el círculo social de tus hijos, con quien comparten el colegio, con quien comparten en otros espacios externos, tal vez en espacios donde estén en clase de fútbol, clase de pintura, clase de karate, en fin. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Pero ojo, aquí hay una aclaración, y es que no caigas en ser ese padre o esa madre controlador compulsivo. Es decir, que llega el adolescente a la casa y le dice, ¿con quién estuvo? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? No vuelvas ese tipo de conversaciones un interrogatorio. Sí, sino, ok, cuando por ejemplo tu hijo llegue de la escuela, comienzan a cenar o almorzar juntos, crear una conversación. Hijo, ¿cómo estuvo tu día de hoy? Ay, hice esto, hice aquello, me fue bien en tal materia, fue difícil tal cosa, en el descanso hice esto con mis compañeros. Y cuéntame más de lo que hiciste con tus compañeros en el descanso. Ay, sí, hicimos tal, y te contará más a detalle. Y escucha activamente, sin juzgar, sin criticar todo lo que te diga. Ay, y mamá, mira que pasó esto. ¿Tú qué opinas de que haya pasado esto y yo haya hecho esto o mi compañero lo haya manejado así? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Sí? Sin tratar de decir, ay, no, pero ¿cómo así? Ah, no, pero es que tienes que decirme qué haces, con quién hablas. No, ¿ves? Es mucho más abierto, mucho más en confianza. ¿Listo? Y esto te ayudará a entender, ok, de estas personas se está rodeando mi hijo y es importante reforzar que estas amistades, digamos, valen la pena por esta razón o reforzar que hay ciertas conductas de estas amistades que no son favorables o tienen ciertos peligros para mi hijo que es importante que conozca. Clave número 7 entonces. Estimula que tu hijo participe en actividades positivas, llámese algún deporte, karate, fútbol, baloncesto, en fin. Alguna actividad artística, pintura, canto, baile, teatro musical, en fin. Alguna actividad de ciencia, no sé, investigación, construir robots, en fin, entre otras, ¿sí? Esto porque es clave y porque me parece genial. Esto va a ayudar a que tus hijos conozcan que hay normas, que hay disciplina, la importancia de los valores, la importancia del trabajo en equipo, la importancia de tener interacciones sanas en su vida. Muchas veces creemos que al adolescente hay que venirle con el sermón, la retaíla 1000 veces aquí, como un lorito, pero en realidad a través de las acciones entienden mucho más la importancia de hacer o evitar ciertas cosas, de interactuar o no con ciertas personas. Entonces, por eso es que esta última clave me parece fundamental para que tu hijo pueda alejarse de esas malas influencias en esta etapa que está viendo de la adolescencia. ¿Listo? En conclusión, ¿qué vale la pena cuando deseas saber manejar las malas influencias de tu hijo adolescente? Aprende a escuchar más y a hablar menos con tu hijo. Pienso que la clave está, a veces caemos en juzgar, caemos en criticar con los adolescentes porque se nos olvida que, como dijo hace algunas semanas un mentor en temas espirituales que tenemos es una boca, pero ¿cuántos oídos tenemos? 2. Lo que significa que hay que aprender a escuchar más, recuerdo mucho que él decía, hablar menos.
Entonces, escuchar más. Cuando tu hijo te cuente cómo le fue en el colegio, profundiza en eso. Permite que él se explaye, se extienda todo lo que quiera contándote. Presta la atención. Y cuando haya cosas que no comprendas, ay, hijo, ¿cómo así que se escondieron en el colegio tu compañero y tú para hacer algo? Ay, sí, es que hicimos tal cosa. Sin caer en opiniones negativas. Entonces, eso es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la pregunta del mes. La idea es que todo este mes tú y yo vamos a reflexionar juntos esta siguiente pregunta. ¿Cómo manejas tú las malas influencias que tiene tu hijo en la etapa de la adolescencia? Quiero que me compartas aquí abajo experiencias, opiniones, incluso preguntas que tengas de este tema y te las voy a estar respondiendo. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. La idea es que si te gustó este video, le des like, manito arriba, me gusta, compartas este video con todas las personas que tengan adolescentes cerca para que puedan aprender a manejar esas malas influencias que tiene tantos adolescentes alrededor. Y si deseas aprender mucho más de este y otros temas para poder conocer a tus hijos, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y me sigas en mis redes sociales, que aquí abajo te comparto cómo me encuentras para que sigamos aprendiendo juntos. Bueno, tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.